porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yara Ñe. Como todos los días, nuestro curso bíblico, estamos reflexionando desde el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 34. Son estas tres intervenciones muy interesantes de parte de Moisés y al mismo tiempo encontramos las respuestas de Dios. Nosotros habíamos dicho todo un camino después de cómo el pueblo de Dios embarró, digamos, hoy que tu yucuape, porque justamente dejó de lado a ese Dios que le había dado tanto, que le había liberado de Egipto, que le había ofrecido todo, prácticamente lo deja de lado. Y en ese momento nosotros estamos encontrando, ¿verdad?, la acción de un Dios que parece que está un poco, o está bastante enojado. Moisés como intercesor que está procurando y está ofreciendo todo de sí mismo, ¿verdad?, para ver si puede recomponer esta relación. Dios que le había dicho ya directamente al pueblo, yo ya no voy a caminar con ustedes, yo ya no voy a estar con ustedes. Ante esta situación viene todos los mecanismos, utiliza Moisés todas las estrategias para que Dios de a poquito se vaya aplacando y se vaya acercando a su pueblo. El pueblo, por otra parte, también está entrando en conciencia, se arrepiente el pueblo de Dios, ¿verdad? Y entonces Moisés utiliza estos dos elementos y al mismo tiempo utiliza uno tercero, porque él sabe que Dios le ama, le quiere a él, y entonces utiliza su misma capacidad de liderazgo y su misma capacidad, ¿verdad?, que él tiene por ese amor que Dios a él le ofrece. Y entonces, ¿para qué? Y para poder, ¿verdad?, ayudar y encaminar todo esto y volver a restablecer lo que hasta ahora no pudimos todavía conseguir. En estos últimos, ¿verdad?, en estos dos, parece que ya está por conseguir, pero al final Dios como que dice, yo te voy a acompañar, pero a vos, Moisés, no al pueblo, a vos. Bueno, ya un paso, porque hace rato también Moisés también al final, en ese 33, cuando comienza, el Señor dijo a Moisés, vete de aquí, tú y el pueblo que hiciste salir de Egipto. Te dejó llegar. A Moisés también. O a Ñacán el rayo ahí, pero él no tiene nada que ver, ¿verdad? Tal vez porque él fue ahí a pedir y tal vez porque él se presentó como intercesor y porque le estaba pidiendo la misericordia y el perdón, ¿verdad? Dios le había respondido, ¿verdad? Le dijo, mira, Moisés, no metas aquí cosas tuyas, nuestras, de nuestra amistad, no tiene nada que ver. Porque él le dice, si tú no le perdonas, Señor, si no tienes misericordia con este pueblo, entonces a mí también borrame de tu libro. She ahí, se borrante. De cuando se manda imba de más o menos le dice, ¿verdad? Entonces esto como que le deja a Dios así. Es interesante este lenguaje, ¿verdad?, antropomórfico, ¿verdad?, porque así podemos entendernos mejor. Esta es entonces la forma, ¿verdad?, como dentro de nuestra historia Dios se va manifestando. Eso es lo que nos quiere decir, ¿verdad?, cómo Dios se manifiesta como si fuese un hombre. Bueno, y aquí, en este tercer diálogo, ahora estamos viendo algunos elementos, ¿verdad?, donde Moisés vuelve a insistir, en una tercera intervención, le pide y le solicita algo distinto, ¿verdad?, algo distinto. Le dice, quiero ver tu rostro, Señor. Upea Shelah ella sea, ¿verdad? Estamos en el capítulo 33 del 18 hasta el final, que es el 23. Muéstrame tu gloria. El Señor le dijo, yo haré pasar junto a ti mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre del Señor, porque yo concedo mi favor a quien quiero concederlo y me compadezco de quien quiero compadecerme. Esto entonces lo pone bien claro de nuevo. Pero tú no puedes ver mi rostro, añadió. Aquí entonces veremos qué va a pasar, Gina. Porque le está pidiendo como, ¿qué cosa? Como esa
transparencia plena, ¿verdad? Ese amor pleno. ¿Será que vos, Dios, no me estás jugando nomás? Yo quiero ver tu confianza plena que tenés en mí. Ese amor que vos decís que tenés. Entonces, ¿sabes qué, Ñandeyana? Quiero que ahora mismo me muestre tu rostro. Te quiero ver. A ella, se la va, más o menos. ¿O será que también podría significar, ¿verdad? ¿Cómo es Dios que vos estás tan airado con tu pueblo? Tranquilízate. Como alguna vez la mamá le dice a los hijos, yo se mandó por lo menos la Jesús, pese a ella que se llama viste que famoso baja tu rostro y no queremos. Mi hijo, mostrame por tu cara, más o menos pecha, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Son lenguajes antropomórficos. Dios que toma este lenguaje, o el autor sagrado que utiliza el lenguaje nuestro, humano, ¿verdad? Y le pone en el lenguaje de Dios, ¿verdad? Como que Dios se comporta de esta manera. Entonces como que Moisés también le está diciendo, che, Dios, mostrame por tu cara, ¿verdad? Tu gloria. Y el otro, claro, tú no puedes ver mi rostro. Entonces le pone todas estas imposibilidades. La respuesta de Dios es una demostración de genialidad ahora, ¿verdad? Y hay que analizarla en sus distintos elementos. Veamos un poco lo que le está diciendo, porque le dice que no puede ver su rostro. En primer lugar, ¿qué pasa? Cambia el objeto de lo que será revelado, ¿verdad? Moisés pidió ver su gloria. Eso se dice kabod en hebreo, kabod. Y aquí entonces podemos ver, ¿verdad?, que le está diciendo el kabod. Es una genialidad, ¿verdad?, como actúa aquí el autor sagrado. Y Dios le dice que le mostrará su bondad al mismo tiempo. Eso, tobi. Tob quiere decir bondadoso, bueno, tob. Y tobi, mi bondad, te mostraré mi bondad, tobi. Y que pronunciará también su nombre delante de él. Voy a pronunciar mi nombre, es decir, romocnita de cierta manera. O sea, imagínense escuchar la voz de Dios. O sea, contigo yo estoy bien, Moisés, no hay ningún problema. Y la segunda es una cosa muy interesante, ¿verdad? Dios le dice a Moisés que es él mismo quien decide qué hará y a quién lo hará. ¿Qué hará y a quién lo hará? Esto también es importante que tengamos en consideración, ¿verdad? Es decir, la misericordia y la clemencia son atributos de Dios que no está dispuesto a delegar a nadie. La misericordia, entonces, no se puede, son atributos directamente de Dios, misericordia y clemencia, solamente en las manos del Señor. Y es eso lo que le está diciendo, ¿verdad?, aquí en este momento. Y le dice, yo eso no puedo delegar a nadie, yo eso no puedo dejar a nadie. Por lo tanto, aquí Dios dará su respaldo a Moisés de cierta manera, pero también pondrá las condiciones que él considere necesarias. Yo te voy a poner unas ciertas condiciones. Y estas condiciones son muy necesarias que tú tengas en cuenta también. En tercer lugar, ahora le describe lo que hará en un lenguaje sin duda muy simbólico y cargado de sugerencias. Le dice, Moisés no podrá ver el rostro de Dios, sino que verá su espalda. Este es otro elemento también importante. Y lo hará desde el lugar preciso donde Dios lo indique también, ¿viste? O sea, hay ciertas condiciones también. A pesar de que Moisés le está pidiendo y le está condicionando, ¿verdad? Ahora, de cierta manera, también es Dios mismo el que le está condicionando y le está diciendo qué es lo que él va a hacer. Y volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar.
Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yara Ñe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yara Ñe. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Conferencia Jesús y la Comunicación Moderna, a cargo del Padre Luis Asano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Te esperamos el día 21 de agosto, 19:30 horas, Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la Comunicación Moderna, Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñande Yara Ñe. Seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando este capítulo muy interesante, decimos sobre todo en esta parte de la intervención de Dios. Por una parte es Moisés el que le está pidiendo y le está diciendo, y casi es como una condición, ¿verdad? Ahora se reclama transparencia plena, ¿verdad? Dios, si verdaderamente es eso lo que querés, y bueno, pero entonces muéstrame tu rostro, te estoy pidiendo. Eso es como una forma de decir, quiero esa transparencia, una demostración, ¿verdad? Tuya de tu parte. Pero aquí parece que Moisés, que le pide ver la gloria, y Dios le dice que le mostrará su bondad, el Tobí que decíamos, le dice por otra parte, o le pone por otra parte, le pone condiciones. Y le dice, bueno, pero la misericordia y la clemencia, te voy a decir bien, Moisés, ya tenelo bien claro, por favor. Eso son atributos míos, eso depende de mí. Misericordia y clemencia son atributos míos. Por lo tanto, no me quieras chantajear de cierta manera. Ahora, yo te voy a mostrar algunas cosas, ¿verdad? Para que vos veas y te convenzas que yo verdaderamente estoy contigo, ¿verdad? ¿Y qué es? Te voy a poner algunas condiciones, ¿eh? Y consiste en estas condiciones. Ciertamente que es un lenguaje simbólico, decíamos, ¿verdad? El lenguaje simbólico. Y por eso pone estas condiciones. Primero, Moisés, la primera condición es que vos no podrás ver mi rostro. Diga tu madre eso. O sea, vos no me podés ahora estar chantajeando. Yo entonces te voy a mostrar, pero te voy a mostrar mi espalda en todo caso, pero no mi rostro. ¿Está? Vas a ver mi espalda.
Y también lo vas a hacer en el lugar preciso, donde yo te voy a decir dónde. En ese lugar preciso, Upepe. Entonces no es así nomás, no es así nomás las cosas. Entonces va a ser ese lugar que yo te voy a indicar. Y entonces después viene toda una teofanía, ¿verdad?, que se comienza a describir, que tiene como objetivo demostrarles a Moisés y a nosotros, o sea, al lector, a lo que estamos leyendo la Biblia, que no es un triunfo de la diplomacia de Moisés, sino que al final es una decisión exclusiva de Dios. Es decir, que Dios no está actuando aquí por una cuestión de chantaje, porque el otro le dice, muéstrame y entonces yo voy a estar seguro que esto, que aquello. Entonces le dice Moisés, che, ¿sabe qué? Primero luego ya te digo y te soy claro, la clemencia y la misericordia son atributos míos, entonces ya te dije luego en otra oportunidad. Cuando vos me dijiste, bórrame nomás, etcétera, del libro, bórrame de tu libro, etcétera, ya te dije ya ahí, que yo castigo verdaderamente a quien merece el castigo. No te voy a castigar a vos y no te voy a sacar. Eso no tiene nada que ver. No me metas aquí cosas que no tienen nada que ver. Aquí la misma cosa. Entonces, Señor, muéstrame tu rostro para ver si sos verdaderamente mi amigo y si verdaderamente querés y nos vas a acompañar y vas a hacer lo que te estoy pidiendo. Es como ese mitaí malcriado, ¿verdad?, que está pataleando y que le está pidiendo ahí al papá que haga algo que él quiere. Y entonces le pone las cosas en orden Moisés y le dice, che, escucha una cosita. Primero, la misericordia y la clemencia están en mis manos. Soy yo el que da la misericordia y la clemencia. Pero por otra parte, entonces, aquí le pone algunas condiciones, como decíamos, ¿verdad? La condición es que no vas a ver mi rostro, vas a ver mi espalda. Por otra parte, me vas a ver, pero en el lugar donde yo te voy a indicar, ahí te voy a llevar. Y por otra parte, entonces, en síntesis, ¿verdad?, pero esto ya como enseñanza de todo lo que estamos leyendo y estamos viendo, ¿qué es lo que nos quiere mostrar? Y lo que nos quiere mostrar es principalmente que todo esto que se está consiguiendo no es porque Moisés, él está consiguiendo por su propia fuerza, por su diplomacia, ¿verdad? Eso también es muy importante que nosotros entendamos, sino que esta es una decisión al final, una decisión exclusiva de Dios, una decisión exclusiva de Dios. En todo caso, el intercesor, el que habla, el que pide, el que implora, somos nosotros, o el intercesor, o Yeruré Beñán de Yarabe, Ñañezú, Ñañe Pomoí Beñán de Yara, no debe allá ellos Beñán de Yara, y mira un poco todo lo que hace Moisés. Moisés hace de todo, ¿verdad?, como un buen líder, ¿verdad?, que quiere salvar la situación, a pesar de que sabemos que el pecado es terrible. La idolatría, ¿verdad?, es lo peor, es cambiarle a Dios, es decir, rechazar a Dios mismo. Y entonces, sin embargo, aquí le está diciendo algo muy importante, ¿verdad? No sos vos el que estás consiguiendo por tu diplomacia, sino que al final de cuentas esta es una decisión mía, exclusiva de Dios. Se ha observado que el relato está en futuro y que al finalizar no se narra la ejecución. O sea, te mostraré mi rostro, te mostraré mi gloria, pero no se narra que Dios verdaderamente se está mostrando ya a Moisés. Es probable entonces que el narrador considerara innecesario hacerlo desde el momento en que es Dios mismo el que está anunciando lo que hará. Y no hay razón para suponer que finalmente no se llevó a cabo, ¿verdad? No hay razón. O sea, bueno, esto se realizó, es Dios mismo el que decide. Pero aquí no te cuenta más en qué momento se realiza ni nada de eso. Solamente queda ahí como una promesa. Y eso ya queda, ¿verdad? Entonces, pero eso no nos lleva, ¿verdad?, a pensar, ay, no se realizó luego y no se hizo luego. No, la Biblia no te dice nada. Pero si es una promesa de Dios, nosotros sabemos que al final, ¿qué cosa? Y sucede, ciertamente. Porque lo que Dios nos dice, lo que Dios nos promete, normalmente se realiza. Y bueno, eso es entonces muy importante, ¿verdad, queridos amigos, queridos hermanos, que nosotros tengamos en consideración. Es un ping-pong, decíamos, ¿verdad? Es un Moisés que está procurando a través de esta súplica, a través, no tanto así de, digamos, casi de una oración, pero es un diálogo, pero es casi como una oración, ¿verdad? Porque es una súplica, es un ñepomoí. El tercero es el más exigente, ¿verdad? Porque el tercero es como que Moisés ya no sabe cómo hacer para que Dios entienda y dice, lo que yo quiero es que vos nos acompañes a todos, ¿verdad?, al pueblo. Segunda hipotay la ascendiente la reyuñan de Yara. Llegó a cual de será juja, lleva. Entonces de con ahí pero lo que yo quiero es con el pueblo.
Eso es lo que yo quiero conquistar. Entonces, Señor, ¿puedo yo confiar en vos? Entonces, muéstrame tu rostro, Señor. A ver, te quiero ver. Quiero esa confianza de nuevo volver a recuperar en vos, Señor. Y ahí el Señor como que le dice, no, mitad y está insistiendo, está macaneando. Entonces le digo, bueno, ¿sabe qué, mi hijo? La decisión es mía. Clemencia y misericordia, eso no se negocia. Eso no se negocia. Ese atributo mío, clemencia y misericordia es mío. Entonces no es por tu diplomacia que vos vas a hacer estas cosas y vas a conseguir. Eso déjame a mi cargo. Pero te voy a conceder algo. Vos vas a ver mi espalda por una parte y te voy a mostrar cuando yo lo decida y en el lugar que yo te voy a indicar. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yara Ñe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón.
Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos entonces reflexionando sobre el capítulo 33. Es muy interesante cómo está concluyendo este capítulo 33 después de estas intervenciones, ¿verdad?, de parte de Moisés. Ahora nosotros queremos seguir un poquitito, porque Dios va a volver a renovar este pacto que habíamos roto, ¿verdad?, con Dios en el capítulo 32 principalmente. Y vamos a mirar un poco qué nos dice en este capítulo, que va desde el 34, todo el capítulo 34, del 1 al 35, hasta el final. Se habla, ¿verdad?, de este pacto con el Señor. En el 36 después, hasta el 35, ¿verdad?, todo el capítulo 34. Después ya continuaremos con otros temas. Pero nos centralizamos en esta renovación del pacto. Vamos a mirar ahora del 1 hasta el 5, por lo menos, ¿verdad?, las nuevas tablas de la ley. Es decir, nosotros sabemos que anteriormente Moisés, cuando apenas bajó, se encuentra con el pueblo que está allí haciendo danza, que esto, que aquello. Entonces lo que hace Moisés, lo único que hace es tirar las tablas, romperlas. Cuando Moisés estuvo cerca del campamento y vio el ternero y las danzas, se enfureció totalmente y, arrojando con violencia las tablas que llevaba en sus manos, las hizo añicos al pie del monte. Bueno, ahora estamos en el 34 y va a haber unas nuevas tablas de la ley, porque todo esto, este ternero, ¿verdad?, no las tablas, ¿verdad?, pero al ternero, ¿verdad? Entonces Moisés, que está enojado, Moisés que entonces no puede, pero ahora dice, el Señor le dice a Moisés, talla, ahora le dice talla a vos ahora, deja el tema, talla 2 tablas de piedra iguales a las primeras, y escribiré en ellas, vos me vas a preparar las piedras y yo voy a escribir las mismas palabras que estaban escritas en las que tú rompiste, Prepárate además para subir mañana temprano al monte Sinaí, y después quédate allí a mi disposición, en la cumbre del monte. Que nadie suba conmigo, ni se haga ver en toda la extensión del monte, que tampoco el ganado se detenga a pastar delante de ella. Moisés talló 2 tablas de piedra iguales a las primeras, y a la madrugada del día siguiente subió al monte Sinaí, como el Señor se lo había ordenado, y llevó las 2 tablas en sus manos. El Señor descendió en la nube y permaneció allí junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. Esto es muy interesante porque se está refiriendo prácticamente a lo que nosotros ya hemos leído, ¿verdad? Éxodo 24, 12, que parece entonces que son de la misma tradición. O sea que aquí recién estamos volviendo a retomar un poquitito ese mismo redactor que habíamos dejado anteriormente, ¿verdad? Talla, porque ahora le dice tallar 2 tablas de piedra iguales a las primeras, y escribiré en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las que tú rompiste. Nos hace recordar entonces del 32, ¿verdad? De nuevo nos hace ver 32, 19, que decía, cuando estuvo cerca del campamento, vio el ternero, se enfureció y, arrojando, lo que decíamos recién, con violencia las tablas que llevaban en sus manos, las hizo añicos al pie del monte. Entonces está en relación. Y ahora, ¿qué le pide de nuevo? Moisés, por favor, me vas a volver a tallar esas piedras. Vamos a mirar un poco esta renovación en forma general de todo este capítulo 34. ¿A qué se está refiriendo y qué es lo que nos quiere decir? En este capítulo anterior, que era el capítulo 33, al final, nosotros hemos visto que la ira de Dios ya se ha aplacado, ¿verdad? O sea, Moisés buscó todas las estrategias, los mecanismos, a través de la carpa, a través del diálogo, todo eso entonces le está probando a Dios para aplacar a Dios. Y nuevamente entonces considera que Israel es su pueblo.
Ahora, desde el capítulo 34 vemos que Dios de nuevo cambia de actitud, se ha calmado, saca su ira, ya este intercesor, Moisés, este líder, consigue ese perdón y esa misericordia, esa clemencia de parte de Dios. Y entonces ahora este capítulo 34 lo que va a hacer es confirmará esta situación presentando un nuevo pacto. Si ya el Señor se ha aplacado, nosotros hemos reconocido y nos dimos cuenta que hemos hecho lo peor, ¿verdad?, con el becerro de oro, ahora entonces tenemos que presentar una nueva reafirmación de nuestro pacto. Tenemos que volver a acercarnos al Señor, después de pedirle perdón y recomenzar todo. Y esto se representa como en la confección de tablas que reemplazarán a aquellas que Moisés las rompió y hizo añicos, ¿verdad? Y ofrecerá más información sobre la idolatría y las fiestas religiosas, ¿verdad?, sobre todo esto. Aquí tenemos una cierta ambigüedad sobre el 1.9, si son la creación del 33, 19.23, o si responden a otra escena, ¿verdad? Si continúa, eso es lo que quiere decir. No sabemos, ¿verdad?, porque nosotros sabemos que en la Biblia, como se van metiendo glosas, de repente parece que esta es la continuación de la anterior, ¿verdad? Ahora, si uno hace una lectura bien atenta a todo lo que nosotros estamos viendo aquí, hay elementos de ese texto que están presentes aquí, ¿verdad?, de lo que nosotros ya hemos visto ahí en el capítulo 33, ¿verdad?, anteriormente. Y así, por ejemplo, la proclamación del nombre de Dios, pero otros elementos también que son centrales del primer texto están ausentes. También hay otros elementos que están ausentes, algunos que están presentes, otros que están ausentes, o también como que contradicen, ¿verdad?, tal como el hecho de que pasó frente a Moisés y no de espaldas. Bueno, esos son textos así que estábamos hablando anteriormente con respecto a cómo Dios se va a presentar ante Moisés. Ahora, lo importante en este capítulo 34 es probable que haya habido un proceso, ¿verdad?, de compatibilización a fin de acercar ambos textos. Este es el problema de los textos que nosotros vamos encontrando aquí. Es como que el autor sagrado está buscando de alguna manera hacer el esfuerzo mayor posible para que estos textos, ¿verdad?, tengan un hilo conductor y no sean muy contradictorios. Y bueno, así seguimos y volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yara Ñe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Te esperamos el día 21 de agosto, 19:30 horas, Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñande Yara Ñe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos con estos jóvenes que vienen del Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas. Samira, ¿qué tal veo la movilidad? ¿Dificulta ir de un lugar a otro cuando uno es ciego? ¿Y cómo eso se puede vencer? Nosotros, al ser ciego, tenemos el acompañamiento de nuestro mejor amigo, que es el bastón, que es quien nos guía, anteponiéndose ante lo que nosotros vamos a caminar. Y el traslado suele ser bastante complicado porque es la sociedad misma la que nos pone los obstáculos. Muchas veces nosotros pensamos que en las mesas, en los copetines, es una forma de atracción, pero en realidad para nosotros es una total dificultad, ya que muchas veces nosotros debemos de bajar a las calles, las motos estacionadas en las veredas, al igual que los autos, en los portones que se encuentran abiertos. No puedo hablar mucho de la vereda, ya que eso es para nosotros una guía en los diferentes materiales que vamos palpando en la vereda o las gradas que se encuentran. Es para nosotros una guía de que estoy llegando al almacén o estoy llegando a mi casa. Sin embargo, muchas veces lo que nosotros usamos para adornar nuestra casa, como el florero, o estacionamos un momento nuestra moto, ese un momento puede causar un siniestro vial. Para un ciego, ¿verdad? Claro. Mira, interesante eso. Bueno, a veces nosotros verdaderamente somos irresponsables porque no pensamos en eso. Bueno, pero ahora ya aquí en Jóvenes para los Jóvenes estamos viendo, ¿verdad? Y ya sabemos que tenemos que cuidar ese aspecto. Incluirles a ustedes también, ¿verdad? Dentro de la sociedad. Bueno, ¿y qué mensaje, Samira, querés dejar a las familias de los jóvenes? Que nosotros, como personas con discapacidad visual, podemos salir adelante. Sí, es cierto, hay mucha barrera, mucha dificultad. Yo en mi niñez tuve muchísima exclusión social, pero se puede, incluso nosotros debemos arriesgarnos cosas nuevas para conocernos mejor. Y les recomiendo a que ustedes mismos se fijen una meta. Yo pretendo ser esto para que y después intenten lograr. Al menos si es que no se puede, nos vamos a quedar con ese yo ya hice. Bueno, y vos, Isabel, ¿qué más nos vas a dejar como mensaje a la gente? ¿Qué nos contás? Y yo les quiero dejar el mensaje que si se caen, levántense, que se puede, que hay muchas dificultades, obstáculos, barreras, pero sin embargo siempre va a haber una persona también que nos ayude. Nuestras familias tenemos que tener un principal apoyo, porque yo también tengo mucho apoyo de mi familia y agradezco infinitamente. Y que si se caen,
levántense, ustedes pueden, nosotros podemos, todos podemos. Y no me digan a las personas que tienen todo, que pueden caminar, que pueden oír, que tienen todo, dicen que no pueden. Sin embargo, yo quiero que tengan en su boca esa palabra de yo puedo, porque ese yo puedo da el camino al éxito. Interesante lo que vos estás diciendo, Isabel, porque eso pues, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Que no quiere ver, ¿verdad? Ese es el peor ciego. Ustedes visualmente no ven, pero sin embargo, lo que dice Isabel, usted tiene adentro esa fuerza. Sí. Se puede. Se puede. Podemos salir. Y vos, Cristian, ¿qué va vos nos decir, Cristian? Muy bien. Yo quiero decirle a la gente que, como dijo mi compañera, se puede. Habla a los padres, las personas que tienen personas con discapacidad, no solamente visual, sino distintos tipos de discapacidades que le acerquen a un lugar donde se le pueda ayudar, ¿verdad? Se le puede, vamos a decirle, hay lugares donde se le puede llevar y que no se rindan con ellos, ¿verdad? Hay gente que le tiene encerrado en su casa a la gente y uno no da gusto estar así. Yo cuando perdí la vista me quedé encerrado mucho tiempo y no da gusto. Es bueno salir, acompañarse, tener amigos, como una persona normal, una persona con visión, y que se acerquen y que le lleven a un lugar donde se le va a enseñar, se le va a mostrar las cosas que algún día le va a servir, algún día ustedes no van a estar y ellos se van a quedar solos. Claro, que pueda afrontar. Que no le sobreprotección. Sí, que no se lo proteja a la gente, ¿no? Como a cualquiera, ¿verdad? Claro. O sea, ayudarle a salir. Claro. Con esa discapacidad, pero que puede vencer, ¿verdad? Bueno, vamos un poquitito aquí, Jessica, ¿y vos qué nos dejás como mensaje? El mensaje que yo le dejo a toda la gente, ya sea con discapacidad visual, física, cualquier tipo de discapacidad, no necesariamente a las personas con discapacidad, sino sin discapacidad también, que salgan adelante. O sea, por ejemplo, las personas con discapacidad, no esperen que las personas que no tienen discapacidad se vayan y le digan, vení, vamos con nosotros, sino que ustedes mismos busquen la manera de incluirse con ellos. Por ejemplo, ayúdame a hacer esto, ayúdame a vamos allá conmigo, en que ellos mismos busquen la manera en que las personas que no tienen discapacidad sepan cómo tratarnos y cómo tratarles a ustedes mismos. Eso es el mensaje que yo les digo, que ustedes mismos vayan tras la inclusión, no esperen que la inclusión venga a ustedes, porque sinceramente falta mucho el apoyo del gobierno, de las empresas, de los entes públicos, pero igual nosotros mismos tenemos que ir tras la inclusión, no esperar a que venga a nosotros, por ejemplo. Claro. Eso es el mensaje que yo le dejo, que... Claro. Porque la sociedad de por sí es medio exclusiva, ¿verdad? Sí, te excluye, sí. Sobre todo cuando hay una discapacidad, sea la que sea. Sí, pero igual más tienen que irse. Claro. Bueno, profe, Sebastiana, ¿y los medios de comunicación cómo entran aquí, estos nuevos, modernos, todo esto? La tecnología influye muchísimo hoy en día y ayuda muchísimo. Por ejemplo, los celulares adaptados con el sistema Talbot, las computadoras con el sistema JAWS. Habla cuenta, mira, vos me estás hablando en japonés, yo esas cosas, mira, estoy aprendiendo. Son lectores de pantalla, sí. ¿En serio? Sí, entonces ellos pueden tranquilamente... Tocando. Sí, tocando, podemos escribir por WhatsApp, enviar audios. ¿Sí? Sí. Por WhatsApp, podemos WhatsAppear nosotros. Sí, claro, WhatsAppear, grupos, YouTube, todas las redes sociales. A ver, vos tenés un ejemplo, vos trajiste. Bueno, prepara mientras y vos mientras nos explicás, sí. El teléfono celular, por ejemplo, tiene un sistema en donde ellos pueden escribir un mensaje. Mostrar un poquitito en la cámara mientras, dame la vuelta ahí. Pueden interactuar por medio de WhatsApp. Estaban diciendo, por ejemplo, hace rato, Instagram. Se pueden leer las fotos, sí. escuchar qué hay en las fotos. También hoy en día ya existe, por ejemplo, un sistema en donde le dice en las redes sociales, Facebook, por ejemplo, le dice ya, puede ser que haya 2 árboles, una mesa, 2 personas, le describe que más o probablemente exista en la foto.
Lazarillo. Existe también el lazarillo que le guía, que es como GPS. Como GPS. Sí, Mira qué exactamente. bien. Pero aquí para nuestra vereda de Paraguay hay posibilidad de eso. Sí, GPS. claro que sí. Que escucha. Barro, bache, No. agujero. Le dicen el nombre de las calles. Las calles. El nombre. Pero eso Sí. yo voy a usar a mi GPS que ya te dice tal calle. Eso es fácil. Yo lo que quiero es que te diga, ahí hay un barro, ahí hay un perro, ahí hay un portón. Todavía, pero ya yo creo que Se muy está pronto. implementando, Sí. se está implementando. Ya. Ya hay, por ejemplo, también bastones, por ejemplo, que te indican, por ejemplo, tienes sí, un ¿qué te habla? objeto, tienes un objeto en tu frente, tienes un objeto a tu derecha. Estilo por radar. Sí. Más o menos. El Hay el bastón. reloj parlante. Sí, préstame por tu bastón mientras armamos. Bueno, vamos a escucharle pues, a Federico. ¿Y vos qué mensaje, Federico, querés dejar a la gente? Y como dijo mi amigo Cristian, que no solo la gente con discapacidad visual, sino como discapacidad en general, que siga adelante en su vida. Que no tenga miedo, porque ese miedo es nuestro peor enemigo en la vida. Que ese miedo debemos superar y seguir adelante en nuestra vida para poder seguir adelante, para poder ser una persona que ayuda a la sociedad, para ser una mejor persona cada día. Y así nuestra familia también se sienta feliz de nosotros, de seguir adelante, de ser independiente en algún punto de nuestra vida. Qué bien. Bueno, entonces así le estamos agradeciendo a estos jóvenes, a los directivos también que vinieron aquí del Centro de Rehabilitación, ¿verdad? Para aquellas personas que están en la ceguera, los ciegos, ¿verdad? Que conocemos nosotros así. Ahora queremos leer desde el Evangelio de San Juan. Hay varios pasajes, como ustedes saben, que nos hablan de los ciegos en la palabra de Dios. Vamos a tomar del capítulo 13, versículo 40, el 12, capítulo 46 de San Juan, que nos dice: yo soy la luz, he venido al mundo, para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no los juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Bueno, estos dos versículos de San Juan nos invitan, ¿verdad? Como estos jóvenes también nos estaban diciendo. Aquí no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Ellos mismos en su mensaje nos decían que lo más importante es tener esa fuerza de voluntad, ese empeño. Jessica, por ejemplo, nos decía que cada uno tiene que procurar incluirse, entrar, ¿verdad? Pero nosotros que estamos viendo este programa queremos también ayudar y queremos también incluirlos. Es decir, tenemos que, en primer lugar, en el sentido muy humano, pero más aún como cristianos, ¿verdad? Que queremos ayudarnos, así como dice Jesús: yo soy verdaderamente la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí pueda ver, pueda abrirse al mundo. Y esta es la mejor luz que podemos ofrecer a todos. No simplemente el ver físicamente, sino que también en lo más profundo del corazón. Y es eso lo que ellos también hoy nos están transmitiendo. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Te esperamos el día 21 de agosto, 19:30 horas, Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yara Ñe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe y como siempre queremos agradecer, ¿verdad?, a nuestros auspiciantes, a todos los que forman también parte de esta gran familia Ñande Yara Ñe. Es tan importante su colaboración, es tan importante que ustedes, además de seguirnos en nuestros cursos bíblicos, que nosotros podamos también, en la medida en que vamos creciendo como fundación, podamos no solamente entrar en los medios de comunicación, que es muy importante para nuestra evangelización, Yayetau Ojanwa, con respecto a la Biblia, porque hay muchos embaucadores en este sentido, ¿verdad?, que hacen decir a la Biblia cualquier cosa, y esto es muy peligroso, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una buena interpretación, tenemos que entrar dentro de una exégesis seria, y no simplemente porque dice la Biblia o como dice la Biblia, ¿verdad? No, esto detrás hay elementos muy importantes, pero que tenemos que mirar desde las ciencias auxiliares principalmente, ¿verdad? La filología, una exégesis seria, ¿verdad?, de la arqueología también, de la parte histórica, ¿verdad?, de los elementos teológicos. Estos son muy importantes y de una tradición, ¿verdad?, una tradición del Cajal, una tradición de la iglesia, ¿verdad?, cómo se interpreta la Biblia y qué es lo que verdaderamente el autor sagrado tenía como dato histórico cuando se escriben estos elementos. Recordemos que la Biblia, cuando se escribe, está respondiendo a una situación histórica que vive el pueblo y que vive la gente. Y entonces el autor sagrado está respondiendo a esa necesidad histórica. Puede ser una necesidad histórica religiosa en ese momento, o puede ser también una necesidad histórica política, puede ser una necesidad histórica de elementos, pero que siempre vive la comunidad y sufre la comunidad. Y entonces el autor sagrado les presenta, pero desde una lectura religiosa. Esto es un libro religioso, no es un libro histórico. Entonces tenemos que mirar el aspecto bien teológico. Pero el aspecto teológico no quiere decir que yo invento cualquier cosa y digo porque leo aquí como una cuestión histórica. No, sino que la teología es lo que está entonces por debajo de lo que se está diciendo. Entonces tengo que entender bien esa situación histórica para que después podamos hacer una buena interpretación bíblica. O si no, como le estoy diciendo, podemos decir muchos disparates. Y esto es muy importante que estemos atentos. Abrir los ojos, entender la Biblia, entender la palabra de Dios, comprender la palabra de Dios, hacer una buena exégesis, una exégesis seria. Bueno, nosotros estábamos leyendo, queridos amigos, el capítulo 34 del Éxodo y fuimos, ¿verdad?, ahí en donde Dios de nuevo se acerca del 1 al 5 principalmente. Este
pasaje, volvemos a hacer un paso bastante abrupto, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque ¿qué quiere ver el rostro? Que Moisés le está convenciendo a Dios. En el 33 se nos armó de nuevo un problemita, ¿verdad? Porque Dios se volvió a enojar. Incluso yo utilizaba esa palabra, parece que Dios era como si fuese un Dios que va de un extremo al otro, ¿verdad? Nosotros utilizamos esa palabrita, ¿verdad? Y ahora esta parte muy abrupta de un Dios que se enojaba, pero que Dios le vuelve a convencer, y ahora entonces Dios ya de nuevo está en sus cabales, digamos. Dios está bueno de nuevo con su pueblo, Dios quiere ayudar a su pueblo. Hace rato parece que no quería ceder y solamente se centraba mucho con Moisés, y yo a vos lo que te quiero, y yo contigo lo que vamos a hacer ese pacto, y vamos a continuar. Yo te voy a acompañar a vos, no vas a estar solo, te voy a dejar que vos descanses. Moisés, sin embargo, en todo su discurso hablaba de él, pero hablaba también del pueblo, y le decía, pero yo quiero que al pueblo le acompañe y no solamente a mí. Al final, entonces, como que consigue, ¿verdad? Es importante, por lo tanto, observar las diferencias entre las tablas que nosotros ahora vemos en este capítulo, ¿verdad? Y esas primeras tablas que nosotros encontramos en el capítulo 31. En este caso, Moisés da instrucciones a Moisés de que él mismo labre ahora las piedras. Vos tenés que ahora labrar las piedras, y sobre esas yo voy a escribir. Mientras que las primeras fueron dadas a Moisés, asumiéndose que las confeccionó Dios mismo. O sea, las primeras piedras, las primeras tablas, Dios mismo las hizo. Ahora, sin embargo, en esta segunda parte le dice, vos vas a hacer las piedras, vos vas a hacer las piedras, y yo voy a escribir nomás ya en esas piedras. Por lo tanto, en este texto se dice que Dios las va a escribir. Se dirá que Moisés, quien las escriba. En el 27, 28, más adelante, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar también eso en el 34, 27, 28. ¿Qué es lo que después el Señor dijo a Moisés? Consigna por escrito. O sea que ahora es Dios el que le pide a Moisés que escriba. Consigna por escrito estas palabras, porque ellas son las cláusulas de la alianza que yo hago contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con él 40 días y 40 noches, sin comer ni beber, y escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, los mandamientos. Entonces aquí es Moisés. Hay una contradicción de nuevo, y justamente comienza en el 34, que dice, el Señor dijo a Moisés, talla 2 tablas de piedra iguales a las primeras, y escribiré en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las que tú rompiste, ¿verdad? En esas piedras que yo escribí ya, pero que después vos rompiste. Pero te pido que por lo menos talles unas nuevas piedras, y ahí vamos a ver un poquitito y vamos a ponernos de acuerdo, a ver cómo hacemos, recordar todo lo que dijimos en aquel primer encuentro, ¿verdad? Del Sinaí. Bueno, y seguimos. Hay algún elemento. Desde esta perspectiva, entonces, nosotros estamos viendo, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, ¿verdad?, aquí. Porque le ordena subir de mañana al monte hasta llegar a su presencia, sin que nadie más esté en el monte. En esa oportunidad, la soledad es más estricta que en esa primera que nosotros habíamos leído en el 24, 9, 14. Ahora es solo él el que va a subir. Entonces, cuando se acercaron otros con él, aunque quedó solo en el último tramo, en este caso incluso los animales debían abandonar el monte, ¿verdad?, en aquella oportunidad. Ahora, sin embargo, parece el Señor descendió con la nube y permaneció allí junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor entonces pasó delante de él y exclamó, el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Él mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones y perdona su culpa, la rebeldía y el pecado. Sin embargo, no los deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos, en los nietos, hasta la 3ª y 4ª generación. Y así vamos concluyendo, queridos amigos, por el día de hoy. Nos volvemos a encontrar próximamente con más Ñande Yara Ñe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia.
Este programa fue presentado por